Saludamos a cada una de las autoridades que hoy nos honran con su presencia, profesionales de la salud, personalidades de las ACRD, así como también el personal de la CISALRIL que nos acompaña. Saludamos a los miembros de esta Academia de Ciencias, doctora Yocasta Valenzuela, doctor Alejandro Pichardo, al doctor Rafael Morla, que también nos acompaña, y al doctor Celedonio Jiménez, miembro del Consejo Directivo de esta Academia de Ciencias. Saludamos al doctor Modesto Cruz, coordinador de la Comisión de Asuntos Internacionales de esta institución. También nos honra con su presencia el doctor Bernardo de Filló, coordinador de la Comisión de Ética de esta Academia. No podemos dejar de mencionar al destacado profesional de la salud, doctor William Hanna. La Academia de Ciencias, en coordinación con la CISALRIL, les dan las bienvenidas. Bien, invitamos al doctor Luis Chequer Ortiz, presidente, para dar las palabras de bienvenida. Muy buenas noches, distinguidos miembros de la mesa principal que nos honra con su presencia, la doctora Tobalba Rodríguez, pasada presidente de la Academia Dominicana de Medicina, nuestro invitado muy especial, mi tocayo, Pedro Luis Castellanos, el doctor Luis Elpidio Félix, quien es coordinador en sustitución de Silvia Gatón, pero es la cabeza de la Comisión de Salud. Y no podíamos estar más satisfechos con esta cantidad de personalidades que han sido recientemente mencionadas y otras que no han sido mencionadas y que definitivamente no pueden pasar desapercibidos en esta noche tan esplendorosa, que tiene un tema no solamente, pudiéramos decir, apasionante, sino también de primerísima importancia. Atención primaria, equidad y protección social de la salud. Fíjense, este tema, atención primaria, lo primero que hay que atender, la salud en los primeros momentos, preventiva. Equidad y protección. La palabra equidad tiene una profundidad que muchas veces se desconoce, porque se habla de equidad y se habla de igualdad, y son dos cosas diferentes. La igualdad del hombre y de la mujer muchas veces no lleva la equidad de trato del hombre y de la mujer. Y cuando estamos hablando de equidad, es de una dimensión de carácter social, ético y moral mucho más amplio que la simple igualdad. Podemos ser desiguales, pero no inequívocos. No podemos dejar de ser, ¿cómo se diría? Un tratamiento de justicia, de equidad. Y la presentación del doctor Pedro Luis Castellano, que va a estar a cargo de su colega, Luis Elpidio, nos va a hablar a él muy brevemente del currículum impresionante que lo ha llevado no solamente a desempeñar este cargo tan importante como es de la Superintendencia de Riesgos Laborales, en la cual tenemos aquí el primer presidente de esa institución, Bernardo de Filló, sino que se ha paseado realmente por tantos países, dejando una profunda huella de su conocimiento, de su pasión, de su integridad, que no deja de ser un orgullo dominicano tenerlo aquí con nosotros. Y así se siente la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Muy orgulloso de tener hoy como conferencista especial a Pedro Luis. Y yo sé que todos ustedes que están aquí, sin contarlos, solamente mirándolo a los ojos, se sienten identificados de que tenemos entre nosotros una persona de gran prestigio y de gran admiración por todo el esfuerzo
que está haciendo y que ha hecho en su vida profesional y en su vida pública. De manera que, sin quererlos cansar, pero sabiendo que interpreto los sentimientos de todos y cada uno de ustedes, yo quisiera darle un fraternal abrazo a Pedro Luis, compartido con todos ustedes, porque es algo que nos honra como academia y nos honra como ciudadanos de esta nación. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Luis Chequer Ortiz. El doctor Luis Elpidio Félix, secretario de la Comisión de Ciencias de la Salud, tiene a cargo la lectura de la semblanza del doctor Pedro Luis Castellanos. Muy buenas noches a los distinguidos miembros de la mesa principal, los compañeros, autoridades, colega miembro de número de nuestra academia que están aquí con nosotros. En el marco de la historia de la ciencia de la salud, connotando los procesos de estudio, investigación e intervención, se definieron múltiples aproximaciones a los conceptos salud y enfermedad. Las últimas elaboraciones teóricas que se han transformado acorde a los momentos históricos en que se generaron fueron muy evidentes en los últimos 100 años. Estos conceptos son el resultado de construcciones socioculturales que se consolidan en un determinado tiempo y lugar, teniendo de fondo la carga de enfermedad poblacional e individual. Y ya esa tríada connota la epidemiología descriptiva. En todo este vasto escenario, nunca libre de contradicciones, se conjugan junto a los factores sociales y culturales elementos objetivos propios de la realidad concurrente, actual, mensurable, pero también con elementos subjetivos, en ocasiones muy relevantes, que superan las construcciones teóricas de naturaleza fáctica. La explicación de la enfermedad está en la historia misma del pensamiento médico, como una de sus preocupaciones centrales, por lo que este pensamiento médico ha incursionado y polemizado en el campo de la filosofía y en general ha tomado partido en las diferentes escuelas de pensamiento que intentan interpretar el mundo. La atención primaria de salud es una estrategia vista como la asistencia sanitaria esencial, accesible a todos los individuos y familias de la comunidad a través de medios aceptables para ellos, con su plena participación y a un costo asequible para la comunidad y el país. Es el núcleo del sistema de salud del país y forma parte integral del desarrollo socioeconómico general de la comunidad. La globalización está afectando la cohesión social de muchos países y no cabe duda de que los sistemas de salud, elementos fundamentales de la estructura de las sociedades contemporáneas, no están funcionando en consonancia con las necesidades. La gente está cada vez más descontenta ante la incapacidad de los servicios de salud para proporcionar un nivel de cobertura nacional que satisfaga la demanda y las nuevas necesidades. Y ante el hecho de que los servicios prestados no están acordes con sus expectativas, nadie pone en duda que los sistemas de salud tienen que responder mejor y con mayor rapidez a los desafíos de un mundo en transformación. Pocos refutan este criterio de demarcación. Desde el paradigma de Lever y Clark, de mediados de los 60, que nos sedujo con la evolución contemplativa de un proceso mórbido, desde la coincidencia en el tiempo, con la irrupción de las ciencias sociales al entendimiento de los procesos biológicos y psicológicos del hombre,
desde el lanzamiento de la estrategia de la atención primaria de salud en la hipermencionada reunión de Alma Ata de 1978 hasta los momentos actuales, no hemos visto esfuerzos concretos que dirijan la acción hacia la protección específica, los sistemas de oportunidad diagnóstica y la adecuación de la intervención, hasta la limitación de las capacidades humanas provocada por la enfermedad y más allá, hasta el desenlace final. No somos magos y la clarividencia de Nostradamus no nos alertó de los acontecimientos posteriores a 1978. Las situaciones mundiales que se avecinaban, una crisis del petróleo, una recesión mundial y la introducción por parte de los bancos de desarrollo de programas de ajuste estructural que retiraban los presupuestos nacionales de los servicios sociales, incluida la salud, y a medida que disminuían los recursos para la salud, los enfoques selectivos en los que se empleaban paquetes de intervenciones ganaron aceptación con respecto al objetivo de reconfigurar fundamentalmente la atención de salud. La aparición del VIH-Sida, la reaparición asociada de la tuberculosis y un aumento de los casos de paludismo desplazaron la atención de la salud pública internacional fuera de los programas de base amplia hacia la gestión urgente de las situaciones de emergencia de alta mortalidad. Nuestro conferencista cursó en la Universidad Central de Venezuela la carrera de medicina y las maestrías en salud pública y en epidemiología, especialista en investigación de la Universidad Católica del Insigne, que lleva el nombre del Insigne Andrés Bello. Experiencia en el Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, de la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia. Por más de 20 años, funcionario de la OPS OMS como asesor, epidemiólogo y representante en Guatemala. Experiencia académica como coordinador en investigaciones, docente a tiempo completo, investigador asociado de la Universidad de Princeton en New Jersey, profesor invitado de varias universidades dominicanas de Brasil, Chile, Cuba, El Salvador, Argentina, México, Panamá y Guatemala. Miembro de comités de redacción de 4 revistas científicas, de otras tantas en el Consejo Editor y Consultivo. Pertenece a 8 organizaciones científicas y con más de medio centenar de publicaciones. Un gusto inmenso para nuestra Academia de Ciencias, para mí en lo personal de presentarle al colega en el sentido literario. Tuve la oportunidad de conocerlo hace 36 años, en 1982, en el marco del segundo Seminario Latinoamericano de Medicina Social. Y luego cercanía en los debates contradictorios de la salud pública. En 1990, en el Instituto Carlos III de Madrid, yo como alumno, él como profesor, estuve llevando el diplomado en investigación asociada a la salud con los auspicios del grupo Contadora. Pedro Luis Castellano, un gusto presentarlo en su conferencia magistral, Atención Primaria, Equidad y Protección Social de la Salud. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Luis Elpidio Félix. Y sí, señores, iniciamos con la conferencia Atención Primaria, Equidad y Protección Social de la Salud por el doctor Pedro Luis Castellanos. Invitamos a la mesa de honor a pasar a las sillas del frente.
buenas noches. La verdad es que este auditorio asusta. Cuando miro las personas que están acá, la verdad es que muchos de ustedes deberían estar aquí y yo escuchándolos, por conocimientos, por experiencias, etc. Pero la vida decide y lo pone a uno en situaciones. He querido antes, no voy a saludarlo por su nombre porque tendría que hacer una lista larga de personalidades que están aquí presentes. Por lo menos sí quiero agradecerle a todos que hayan tenido la deferencia de venir a compartir en este augusto recinto, en esta oportunidad con nosotros. Sí, es que quise poner ahí un pequeño homenaje a Halsan Mahler, que fue director general de la Organización Mundial de la Salud durante 2 periodos, y fue durante su época que se hizo la reunión, la Conferencia Mundial de Almata sobre atención primaria, donde se aprobó la famosa Declaración de Almata sobre este tema. Pero quería hacerle un homenaje porque recientemente, hace un par de semanas, algo así, un poco más, hubo el seguimiento de esa conferencia en Almata, que fue ahora en Astana, en Kazajstán, sobre el mismo tema, y algo nos vamos a referir de las cosas, cómo han evolucionado desde el 78. Pero Mahler fue también un luchador social, no fue solo el director de la Organización Mundial de la Salud, y se distinguió en muchos otros aspectos. No voy a dar su biografía, pero quería rendirle un pequeño homenaje, ya que vamos a hablar de ese tema que fue tan cálido para él, y luego van a ver todo lo que pasó, lo que tuvo que pasar. ¿No quiere? Bueno, hay 3 conceptos que vamos a estar girando sobre ellos a lo largo de esta exposición. Y lo primero que me gustaría precisar es de qué estamos hablando. Porque hay muchas interpretaciones, maneras de entender a veces los términos, y creo que me gustaría invitarlos a que juntos reflexionemos alrededor de una serie de ideas que están alrededor de este tema. El otro asunto que quisiera decir en la introducción es, yo pensé mucho cómo entrarle al tema en un recinto como este, de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Se me ocurrieron muchas ideas de cómo hacerlo. Obviamente no es un espacio donde el énfasis va a estar en lo técnico, o sea, va a estar más en la reflexión alrededor de este mundo de conocimientos y propuestas, menos aún en el espacio de lo político partidario, conflictivo. Obviamente este no es el espacio para eso. Yo preferí tratar de entrarle al tema desde la perspectiva de quienes tenemos responsabilidad de decidir políticas públicas. El quehacer de políticas públicas no siempre es bien valorado en las sociedades y tiene mucho de arte, desafortunadamente también de improvisación, pero tiene mucho de ciencia, o sea, tiene mucho de comprender las sociedades y lo posible y lo deseable en las sociedades, porque después de todo las políticas públicas forman parte del arte de gobernar. Y yo decidí entrarle desde intentar entrarle desde esa perspectiva. ¿Por qué es importante como política pública para nuestro país que se avance en el desarrollo de la atención primaria?
Hay varias maneras como se ha mirado la atención primaria. Para algunas personas, la atención primaria es, como vamos a tratar de decir ahora, como parte de una política de inclusión social, o sea, que parte de derechos, que parte de la idea de construir equidad, construir ciudadanía, etc. Es una política social. Para otras personas es el primer nivel de atención. La atención primaria es el primer nivel de atención. Para otras son programas selectivos, simplificados. El programa de vacunas, el programa de malaria, el programa de tuberculosis, pues son intervenciones de alta cobertura y cerradas en el sentido de selectividad, no integralidad del conjunto de las necesidades de salud. Bueno, todas estas discusiones estaban en Alma-Ata también, y después de Alma-Ata. En el año 77, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó aquello que se llamó la Estrategia de Salud para Todos en el año 2000 y un conjunto de indicadores de seguimiento para monitoreo de esa propuesta de salud para todos en el año 2000. Y al año siguiente se reunió esta conferencia mundial y básicamente su acuerdo fue para lograr las metas de salud para todos en el año 2000 es necesario aplicar lo que en ese momento se llamó la estrategia de atención primaria. Es como la estrategia para lograr esas metas que se habían aprobado el año anterior a nivel internacional. Ya Luis Elpidio leyó lo que en aquel momento fue la definición de atención primaria en esa conferencia mundial. Y lo que me gustaría destacar es el hecho de que en ese momento el énfasis era desarrollar el primer nivel de atención. Y los debates estaban muy alrededor de cómo debía ser ese primer nivel de atención. Y es comprensible, porque estamos hablando de un mundo muy distinto al mundo de hoy. Hace 40 años, la mayoría de los países tenían un perfil demográfico y un perfil epidemiológico totalmente diferente a lo que hoy tienen y tenemos nosotros también. Hace 40 años la población vivía y moría básicamente de enfermedades agudas transmisibles. La población era predominantemente rural en la mayoría de los países no desarrollados del mundo. El desarrollo de los servicios de salud en la mayoría de nuestros países era relativamente precario y el desarrollo tecnológico en el campo de la salud era limitado. Entonces era comprensible que en ese momento el énfasis estuviera en lograr poner al alcance de toda la sociedad, de toda la población, acciones, intervenciones que fueran, desde el punto de vista de su costo, accesibles para los países y desde el punto de vista del impacto, de alto impacto. Y en Alma-Ata predominó el espíritu de que la atención primaria era entendida como un esfuerzo de construcción de equidad social, de justicia social. Ese fue el espíritu que predominó en Alma-Ata y en los años posteriores. Pero la dicha no duró mucho. Antes de eso, ahí está. Poco después de la conferencia de Alma-Ata hubo reacciones, porque no todo el mundo estuvo de acuerdo en la conferencia y después de ella. Esta es la versión del American Journal of Public Health de lo que aconteció después de Alma-Ata. Está en inglés, pero yo voy a hacer el intento de traducirlo si lo veo. Representantes del Banco Mundial, de USAID, de la Rockefeller Foundation, de la Ford Foundation, etcétera, pequeños, formularon una propuesta alternativa a la declaración de Alma-Ata, una agenda de
cuidados selectivos de salud. Un poco lo que yo decía anteriormente. Esta agenda difería agudamente de la agenda y espíritu de Alma-Ata. La atención primaria selectiva, enfocada en intervenciones de bajo costo, de baja complejidad técnica, tales como vacunas, rehidratación oral, etcétera, para afrontar enfermedades comunes en países en desarrollo. Pocos años después, el principal ayudante adjunto de Mahler, ahí dice el teniente de Mahler, en la batalla por Alma-Ata, Kenneth Newell llamó a esos esfuerzos una contrarrevolución. El Banco Mundial, un poco el principal donante para el desarrollo de salud, adoptó en el año 80 una política neoliberal sobre servicios de salud y así fue avanzándose en cortar los ideales que inspiraron la Conferencia Mundial de Alma-Ata. Sucumbió ante el enfoque de servicios, programas simplificados, selectivos. La idea de integralidad de atención, de justicia social, de intersectorialidad, de promoción de la calidad de la vida, etcétera, se fue abandonando. ¿Cómo reaccionó Mahler? Ustedes verán, porque lo admiro tanto aún hoy. Mahler se movió con el gobierno de Canadá. Recuerden que en Canadá en esa época estaba Lalonde, de ministro de salud. Lalonde fue un prócer del enfoque de salud desde la perspectiva integral en sus determinaciones. Hoy ya está atrasada esa idea, pero en aquella época eran verdaderamente revolucionarias. Y convocaron la conferencia mundial sobre promoción de salud en Ottawa, en el año 86. No voy a leerlo, pero lo importante de esta conferencia es que retoma el espíritu de Alma-Ata, ahora con el nombre de promoción de la salud, con la idea de que de lo que se trata es de promover la calidad de la vida, promover de esta manera la salud de la gente y por supuesto los requisitos que ellos señalaron en esta declaración, que fue una conferencia mundial también. Estos requisitos eran, si ustedes se ponen a mirar, la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, la renta, o sea, el ingreso, un ecosistema estable, la justicia social, la equidad. Cualquier mejora de la salud, decía la carta, debe basarse necesariamente en estos prerequisitos. Es decir, el espíritu de Alma-Ata redivivo. ¿No? Sin embargo, ¿qué ocurrió? Promoción de salud se nos convirtió en educación sanitaria. Educación para la salud. Y nunca más se volvió a hablar de promoción de la salud como esto. Lo que estoy tratando de ilustrarles es que las decisiones sobre políticas de salud no están al margen de la economía política de las sociedades y de la economía política internacional, porque lo que ocurre en el campo de la salud tiene mucho que ver con lo que está aconteciendo en términos económicos, sociales, el tipo de modelos económicos de cada país, de cada sociedad, etc. No es un esfuerzo teórico, no es un esfuerzo exclusivamente académico, es un esfuerzo también político, en el sentido de política pública, en el sentido de... Bueno, más o menos es lo que les quería destacar a propósito de la... 40 años después, hace poco tiempo, pocas semanas, hubo una nueva conferencia mundial sobre atención primaria de salud.
Pero en esos 40 años ocurrieron muchas cosas. Los países cambiaron. La población ahora, en casi todos los países del mundo, tiene un perfil demográfico en el cual cada vez es menos joven. Cada vez va subiendo la proporción, varía de un país a otro, obviamente, pero cada vez es mayor la proporción de personas por arriba de los 65 años, vamos a poner ese límite, que tienen más juventud acumulada. Por otra parte, el perfil epidemiológico de problemas y necesidades de salud cada vez menos corresponde a enfermedades agudas, infecciosas, al perfil materno-infantil, la mortalidad infantil, la mortalidad materna. Algunos países como nosotros tenemos rezagos, pero ya tenemos el nuevo perfil de necesidades de salud en la población. Pero la disponibilidad de tecnología en el campo de la salud y de los servicios de salud cambió también radicalmente. La capacidad técnica hoy que hace disponible, hace ridículo pensar que incluso un primer nivel de atención sea una medicina simplificada. Nosotros tenemos un amigo que tiene una red de establecimientos que lee imágenes de alta sofisticación, o sea, que produce estudios, imagenología de alta sofisticación. ¿Y cuál es su puesto de trabajo? Su computadora, su escritorio. Nosotros hemos ido. Él recibe las imágenes de todas partes, él las lee y le devuelve el resultado a las personas que hicieron. Pero esto no solo vale para las imágenes, eso hace el laboratorio de referencia y el laboratorio de Amadita. Toman muestras en una red grande, lo procesan en 1 o 2 laboratorios de alta calidad. Un país puede tener 1 o 2 laboratorios de muy alta calidad, pero no puede tener 200 laboratorios de muy alta calidad. Hoy no tiene sentido eso. Lo mismo se dice de los bancos de sangre, pero se dice de cardiología. Hoy un cardiólogo puede estar en Nueva York y estar diagnosticando a una persona con un trastorno del ritmo en Sudáfrica o en una selva de Brasil. Hoy no tiene sentido hablar de atención primaria como medicina simplificada. O sea, hoy de lo que se trata cuando uno habla de atención primaria, y ese es el espíritu de Astana. Ahora, el espíritu de Astana es la atención primaria esencialmente está vinculada hoy, sigue siendo la idea de prevención, sigue siendo la idea de cercanía a las personas, la de accesibilidad universal, la de organizar la dinámica alrededor del ciclo de la vida, las necesidades que van cambiando a lo largo de la vida, sigue siendo la idea de proactividad, de búsqueda activa, no de atención pasiva de la demanda, pero ahora está vinculada a 2 ideas clave adicionales. Una, de lo que se trata es que el conjunto de los sistemas de salud asuman este enfoque, no un pedacito, sino el conjunto, porque ya hoy no se puede manejar y resolver los problemas predominantes de salud en un lugar aislado. Y eso se le llama el sistema de salud organizado por niveles de complejidad articulados, orientado hacia las necesidades de la gente, de la población. Y la otra idea, que es parte del espíritu ahora de Astana, es la idea de cobertura universal. Luego voy a volver a lo de cobertura universal porque me parece muy importante cómo hoy se mira la cobertura universal. Esta señora, esta colega, que es española, este año fue premiada como la mejor médico de familia del mundo. WOMCA es una organización mundial sobre ese tema.
Esta señora, hace un par de semanas, la invitaron a dar una conferencia en un lugar de España. Y ese fue el título de su conferencia. La atención primaria no es la puerta de entrada al sistema, es el sistema. Eso es una remembranza de una frase de Mahatma Gandhi. A Mahatma Gandhi una vez le preguntaron cuál era el camino para la paz. Y él respondió, no hay camino para la paz. La paz es el camino. Entonces, es una alusión a esa frase de Gandhi. Me pareció muy lindo que esta alegoría. Pero más o menos resume esta idea del espíritu de Ashtana. Hoy, atención primaria ya no es solo la puerta de entrada al sistema. Atención primaria ya no es solo un nivel de atención, el primer nivel de atención. Por supuesto, necesita un primer nivel de atención, pero ya no es eso, eso es parte. Por otra parte, hoy la idea básica entonces es tener la mayor capacidad resolutiva lo más cerca de la gente. Si ustedes se dan cuenta, caminamos desde tener una medicina simplificada, de bajo costo, etcétera, a una propuesta de la mayor capacidad resolutiva, lo más accesible para la gente. Por eso digo que está vinculada a la idea de cobertura universal como se entiende hoy en día a nivel internacional. La idea de cobertura universal, de sistemas de salud centrados en la gente, manteniendo la idea de énfasis en la prevención, de proactividad, de búsqueda activa y en sistemas que se articulan por niveles de complejidad. Y esto no es solo el sueño de un viejo epidemiólogo salubrista que ya lleva demasiados largos años hablando y dando este tipo de combates. Así se están organizando todos los sistemas de salud del mundo, públicos y privados. Públicos y privados. Simplemente porque no pueden ser sostenibles si se organizan de otra manera. Pero al hacerlo de esa manera, tienen más impacto sobre la salud de la gente y hacen más sostenible también su propio sistema. Dos digresiones que me van a permitir, porque hay a veces mucha confusión. La idea de prevención, los niveles de prevención y la idea de los niveles de atención. Voy a hacerlo lo más breve posible porque no es el centro de la intervención, pero me parece importante porque hay cierta confusión. La idea de niveles de prevención es muy vieja, mucho antes de que se hablara de niveles de atención. Y en el libro que en el año 65 publicaron Lebel y Clark, la McGraw-Hill, pero ya ellos tenían años predicando estas ideas, ellos plantearon una idea que para su momento fue revolucionaria. Hoy tenemos otras ideas que han avanzado más allá de esta propuesta, sin embargo sigue siendo una propuesta que nos sigue dando utilidad a la hora de pensar la prevención y la gestión de servicios. Lo que decían en ese libro es que los niveles de prevención están vinculados o relacionados con lo que ellos llamaron la historia natural de la enfermedad. Ese es uno de los puntos hoy polémicos. Si las enfermedades tienen una historia natural o si esa historia es más bien social, de producción y reproducción social de esos problemas de salud. Pero eso no atañe al fondo de la propuesta. Dice, la idea era que hay que prevenir dependiendo de cuál es el momento en el que encontramos a las personas o a las comunidades en relación a sus problemas de salud. Si podemos actuar antes de que las personas enfermen, es decir, si logramos evitar, reducir el riesgo, la probabilidad de enfermarse,
De acuerdo a esta propuesta, se estaría haciendo prevención primaria. El Banco Mundial, representantes del Banco Mundial, de USAID, de la Rockefeller Foundation, de la Ford Foundation, etcétera, pequeños, formularon una propuesta alternativa a la Declaración de Alma-Ata, una agenda de cuidados selectivos de salud. Un poco lo que yo decía anteriormente. Esta agenda difería agudamente de la agenda y espíritu de Alma-Ata. La atención primaria selectiva, enfocada en intervenciones de bajo costo, de baja complejidad técnica, tales como vacunas, rehidratación oral, etcétera, para afrontar enfermedades comunes en países en desarrollo. Pocos años después, el principal ayudante adjunto de Mahler, ahí dice el teniente de Mahler, en la batalla por Alma-Ata, Kenneth Newell llamó a esos esfuerzos una contrarrevolución. El Banco Mundial, un poco el principal donante para el desarrollo de salud, adoptó en el año 80 una política neoliberal sobre servicios de salud y así fue avanzándose en cortar los ideales que inspiraron la Conferencia Mundial de Alma-Ata. Sucumbió ante el enfoque de servicios, programas simplificados, selectivos. La idea de integralidad de atención, de justicia social, de intersectorialidad, de promoción de la calidad de la vida, etcétera, se fue abandonando. ¿Cómo reaccionó Mahler? Ustedes verán, porque lo admiro tanto aún hoy. Mahler se movió con el gobierno de Canadá. Recuerden que en Canadá en esa época estaba Lalonde, de ministro de salud. Lalonde fue un prócer del enfoque de salud desde la perspectiva integral en sus determinaciones. Hoy ya está atrasada esa idea, pero en aquella época eran verdaderamente revolucionarias. Y convocaron la conferencia mundial sobre promoción de salud en Ottawa, en el año 86. No voy a leerlo, pero lo importante de esta conferencia es que retoma el espíritu de Alma-Ata, ahora con el nombre de promoción de la salud, con la idea de que de lo que se trata es de promover la calidad de la vida, promover de esta manera la salud de la gente y por supuesto los requisitos que ellos señalaron en esta declaración, que fue una conferencia mundial también. Estos requisitos eran, si ustedes se ponen a mirar, la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, la renta, o sea, el ingreso, un ecosistema estable, la justicia social, la equidad. Cualquier mejora de la salud, decía la carta, debe basarse necesariamente en estos prerequisitos. Es decir, el espíritu de Alma-Ata redivivo. ¿No? Sin embargo, ¿qué ocurrió? Promoción de salud se nos convirtió en educación sanitaria. Educación para la salud. Y nunca más se volvió a hablar de promoción de la salud como esto. Lo que estoy tratando de ilustrarles es que las decisiones sobre políticas de salud no están al margen de la economía política de las sociedades y de la economía política internacional, porque lo que ocurre en el campo de la salud tiene mucho que ver con lo que está aconteciendo en términos económicos, sociales, el tipo de modelos económicos de cada país, de cada sociedad, etc. No es un esfuerzo teórico. No es un esfuerzo exclusivamente académico, es un esfuerzo también político, en el sentido de política pública, en el sentido
Bueno, más o menos es lo que les quería destacar a propósito de la... 40 años después, hace poco tiempo, pocas semanas, hubo una nueva conferencia mundial sobre atención primaria de salud. Pero en esos 40 años ocurrieron muchas cosas. Los países cambiaron. La población ahora, en casi todos los países del mundo, tiene un perfil demográfico en el cual cada vez es menos joven. Cada vez va subiendo la proporción, varía de un país a otro, obviamente, pero cada vez es mayor la proporción de personas por arriba de los 65 años, vamos a poner ese límite, que tienen más juventud acumulada. Por otra parte, el perfil epidemiológico de problemas y necesidades de salud cada vez menos corresponde a enfermedades agudas, infecciosas, al perfil materno-infantil, la mortalidad infantil, la mortalidad materna. Algunos países como nosotros tenemos rezaga, pero ya tenemos el nuevo perfil de necesidades de salud en la población. Pero la disponibilidad de tecnología en el campo de la salud y de los servicios de salud cambió también radicalmente. La capacidad técnica hoy que hace disponible, hace ridículo pensar que incluso un primer nivel de atención sea una medicina simplificada. Nosotros tenemos un amigo que tiene una red de establecimientos que lee imágenes de alta sofisticación, o sea, que produce estudios, imagenología de alta sofisticación. ¿Y cuál es su puesto de trabajo? Su computadora, su escritorio, nosotros hemos ido. Él recibe las imágenes de todas partes, él las lee y le devuelve el resultado a las personas que hicieron. Pero esto no solo vale para las imágenes, eso hace el laboratorio de referencia y el laboratorio de Amadita. Toman muestras en una red grande, lo procesan en uno o dos laboratorios de alta calidad. Un país puede tener uno o dos laboratorios de muy alta calidad, pero no puede tener 200 laboratorios de muy alta calidad. Hoy no tiene sentido eso. Lo mismo se dice de los bancos de sangre, pero se dice de cardiología. Hoy un cardiólogo puede estar en Nueva York y estar diagnosticando a una persona con un trastorno del ritmo en Sudáfrica o en una selva de Brasil. Hoy no tiene sentido hablar de atención primaria como medicina simplificada. O sea, hoy de lo que se trata cuando uno habla de atención primaria, y ese es el espíritu de Astana. Ahora, el espíritu de Astana es la atención primaria esencialmente está vinculada hoy, sigue siendo la idea de prevención, sigue siendo la idea de cercanía a las personas, la de accesibilidad universal, la de organizar la dinámica alrededor del ciclo de la vida, las necesidades que van cambiando a lo largo de la vida, sigue siendo la idea de proactividad, de búsqueda activa, no de atención pasiva de la demanda, pero ahora está vinculada a dos ideas claves adicionales. Una, de lo que se trata es que el conjunto de los sistemas de salud asuman este enfoque, no un pedacito, sino el conjunto, porque ya hoy no se puede manejar y resolver los problemas predominantes de salud en un lugar aislado. Y eso se le llama el sistema de salud organizado por niveles de complejidad articulados, orientado hacia las necesidades de la gente, de la población. Y la otra idea, que es parte del espíritu ahora de Astana, es la idea de cobertura universal.
Luego voy a volver a lo de cobertura universal porque me parece muy importante cómo hoy se mira la cobertura universal. Esta señora, esta colega, que es española, este año fue premiada como la mejor médico de familia del mundo. Ese WOMCA es una organización mundial sobre ese tema. Esta señora, hace un par de semanas, la invitaron a dar una conferencia en un lugar de España. Y ese fue el título de su conferencia. La atención primaria no es la puerta de entrada al sistema, es el sistema. Eso es una remembranza de una frase de Mahatma Gandhi. A Mahatma Gandhi una vez le preguntaron cuál era el camino para la paz. Y él respondió, no hay camino para la paz. La paz es el camino. Entonces, es una alusión a esa frase de Gandhi. Me pareció muy lindo que esta alegoría. Pero más o menos resume esta idea del espíritu de Astana. Hoy, atención primaria ya no es solo la puerta de entrada al sistema. Atención primaria ya no es solo un nivel de atención, el primer nivel de atención. Por supuesto, necesita un primer nivel de atención, pero ya no es eso, eso es parte. Por otra parte, hoy la idea básica entonces es tener la mayor capacidad resolutiva lo más cerca de la gente. Si ustedes se dan cuenta, caminamos desde tener una medicina simplificada, de bajo costo, etcétera, a una propuesta de la mayor capacidad resolutiva, lo más accesible para la gente. Por eso digo que está vinculada a la idea de cobertura universal como se entiende hoy en día a nivel internacional. La idea de cobertura universal, de sistemas de salud centrados en la gente, manteniendo la idea de énfasis en la prevención, de proactividad, de búsqueda activa y en sistemas que se articulan por niveles de complejidad. Y esto no es solo el sueño de un viejo epidemiólogo, salubrista, que ya lleva demasiados largos años hablando y dando este tipo de combates. Así se están organizando todos los sistemas de salud del mundo, públicos y privados. Públicos y privados. Simplemente porque no pueden ser sostenibles si se organizan de otra manera. Pero al hacerlo de esa manera, tienen más impacto sobre la salud de la gente y hacen más sostenible también su propio sistema. Dos digresiones que me van a permitir, porque hay a veces mucha confusión. La idea de prevención, los niveles de prevención y la idea de los niveles de atención. Voy a hacerlo lo más breve posible porque no es el centro de la intervención, pero me parece importante porque hay cierta confusión. La idea de niveles de prevención es muy vieja, mucho antes de que se hablara de niveles de atención. Y en el libro que en el año 65 publicaron Level y Clark, la McGraw-Hill, pero ya ellos tenían años predicando estas ideas, ellos plantearon una idea que para su momento fue revolucionaria. Hoy tenemos otras ideas que han avanzado más allá de esta propuesta. Sin embargo, sigue siendo una propuesta que nos sigue dando utilidad a la hora de pensar la prevención y la gestión de servicios. Lo que decían en ese libro es que los niveles de prevención están vinculados o relacionados con lo que ellos llamaron la historia natural de la enfermedad. Ese es uno de los puntos hoy polémicos. Si las enfermedades tienen una historia natural o si esa historia es más bien social, de producción y reproducción social de esos problemas de salud. Pero eso no atañe al fondo de la propuesta. Dice, la idea era que hay que prevenir dependiendo de cuál es el momento en el que encontramos a las personas o a las comunidades
en relación a sus problemas de salud. Si podemos actuar antes de que las personas enfermen, es decir, si logramos evitar, reducir el riesgo, la probabilidad de enfermarse, de acuerdo a esta propuesta, se estaría haciendo prevención primaria. Y ahí ellos señalaban dos principales intervenciones, que luego las voy a traducir al lenguaje de hoy. La primera es promoción, es actuar sobre los determinantes de la situación de salud de las personas, sobre los procesos que producen y reproducen el perfil de salud de una población. Educación, alimentación, higiene, vivienda, condiciones laborales, etc. Y el segundo elemento en la prevención primaria, que era la protección específica, lo llamaban en esa época, y eso está bien para las enfermedades transmisibles, pero para las enfermedades no transmisibles se usa más la idea de factores de riesgo. O sea, identificar oportunamente los factores de riesgo para que las personas no lleguen a estar enfermas. O sea, mira que todavía qué potencia tienen estas ideas tan viejas. Luego dijeron, estos señores plantearon que hoy no vamos a lograr llegar y evitar con todas las personas que lleguen a enfermarse. Siempre vamos a encontrar personas que están enfermas o que van a enfermar de los problemas prevalentes en una sociedad. Entonces lo que tenemos que hacer es evitar que se complique o que se muera. Tanto un famoso administrador de salud de Estados Unidos decía que el éxito de la salud pública es prolongar la vida con calidad. Prolongar la vida con calidad. Bueno, no pudimos evitar que se enfermaran. A eso le llamó prevención secundaria. Ya se enfermó. Vamos a evitar que se complique. Vamos a evitar que se muera. ¿Cómo? Detectándolo tempranamente. ¿Y cómo lo detectamos tempranamente? Buscando activamente, no pasivamente. Un amigo me dijo hace 2 años, médico de otro país, hablábamos de cómo es el sistema de salud en República Dominicana y me dijo, pero es que ahí es muy fácil ejercer la medicina, porque ahí el diagnóstico se lo hace el paciente. O sea, cuando él dice, parece que estoy enfermo del riñón, voy al urologo. Parece que tengo un problema cardíaco, hoy nos desvió. O sea, es la idea de detectar tempranamente, buscando activamente. ¿Y cómo lo buscamos activamente si no sabemos cuáles son los problemas que vamos a buscar? Por eso es importante el primer nivel de atención organizado por ciclo de vida. Porque los problemas de los niños no son los mismos problemas de los adultos, no son los mismos problemas del adulto mayor, no son los mismos problemas de la mujer en edad fértil, o los trabajadores de la industria de la construcción no tienen los mismos problemas que los que trabajan en minas. Es decir, la idea de organizar la oferta de servicios a partir de lo que es el perfil de necesidades de distintos sectores de la población. Y ese es el primer nivel de atención ahora. Servicios que se ofertan organizados a partir de lo que son los principales problemas de salud en cada etapa del ciclo de vida o en cada grupo específico de población. Fernando, que trabajó mucho tiempo en una zona marginal de esta ciudad, aquella época no estaba en la ciudad, pero ya está en la ciudad, sabe perfectamente que el perfil de las personas que allí viven es muy distinto al perfil de las personas que viven donde yo vivo. O sea, en este país. Bueno, a eso le llamaron prevención secundaria y esencialmente iban dirigidos, 1, al diagnóstico temprano y 2, a luchar con el daño, o sea, a atender adecuadamente. ¿Eso hoy qué es? Eso es búsqueda activa y eso es aplicación de protocolos y guías clínicas científicamente fundadas.
no es lo que a mí se me ocurre, porque a lo mejor yo soy un genio, pero yo una vez tuve que decirle a alguien que me decía, es que mi experiencia es tal cosa, y yo le dije, ¿cuántos casos tú has visto de ese problema? Porque yo te puedo sacar publicaciones que hablan de 40.000 casos, 25.000 casos, ¿cuántos usted ha visto? No, 40, 50, eso no es experiencia. Eso puede ser debido al azar, ese comportamiento, esa variabilidad normal que ocurre entre los seres humanos, etc. Protocolos y guías clínicas científicamente fundadas, por supuesto revisados periódicamente, porque cada día aparecen nuevos conocimientos actualizados. Y le llamó prevención terciaria a los esfuerzos. Ellos ahí pusieron rehabilitación, la traducción, pero en realidad es curar y volverlo a evitar que se muera, por un lado, y evitar que tenga daños irreversibles. Muy bien, ya usted tiene una diabetes, tiene una hipertensión, lamentablemente lo encontramos en un momento que su riñón está empezando a fallar, vamos a manejarlo porque usted no tenga que estar pegado de una máquina de hemodiálisis 3 días a la semana durante toda su vida, esperando en una lista de espera a ver si le pueden hacer un trasplante. Es recuperar, eso es resiliencia, o sea, trabajar a partir de lo que son las capacidades de la gente, no obstante que tengan un daño producido por una enfermedad. Esos son los niveles de prevención: prevención primaria, secundaria y terciaria. Bueno, esa es la definición de un epidemiólogo. No voy a centrarme más en eso. Los niveles de atención tienen que ver con el modelo, cómo se organizan los servicios de salud, según su complejidad. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y entre ellos las referencias, contrarreferencias. Pero si ustedes ven, se puede hacer prevención primaria en cualquier nivel del sistema. Si yo soy neurólogo, yo no llego a tanto, pero cuando yo estudiaba medicina, los neurólogos, nosotros nos parecían que eran los genios, así que nunca íbamos a poder llegar a su nivel. Pero suponga que yo soy neurólogo, estoy viendo a una persona por cualquier patología y descubro que estás en sobrepeso, o que es hipertenso, y yo hago lo posible con esa persona para que rebaje de peso, para que controle su alimentación, que haga actividad física, no sé cuánto. Yo estoy haciendo prevención. En ese caso, estoy haciendo prevención secundaria con la diabetes y la hipertensión, pero primaria para la lesión renal, para el infarto, para el accidente cerebrovascular, para la ceguera. Eso no tiene que ver con el nivel. Igual la prevención secundaria y la terciaria. Claro, el primer nivel de atención es un lugar privilegiado para hacer prevención primaria, porque está en contacto con la gente, porque se organizó por ciclo de vida, porque es proactivo, porque los busca. Obviamente, tiene más oportunidad de hacer prevención primaria que el nivel terciario. Pero el concepto no tiene que ver una cosa con la otra. Y lo mismo pasa con la prevención terciaria. Obviamente, los servicios de más alta complejidad tienen una mayor capacidad de hacer prevención terciaria que los servicios de primer nivel. Por cierto que hoy la OMS habla de prevención cuaternaria. La prevención cuaternaria, yo veo a Hanna, yo asintiendo, es evitar la iatrogenia. Eso parece una novela, un discurso, un poema, pero es la tercera causa de muerte en Estados Unidos. La iatrogenia. ¿De qué estamos hablando? Del daño que hacemos cuando atendemos, prescribimos medicamentos o procedimientos diagnósticos o terapéuticos y producen daño, porque todo elemento extraño que entra al organismo puede ser que nos cure, pero tienen efectos secundarios.
además de los otros, la cirugía, las infecciones, los errores quirúrgicos, los errores de diagnóstico, etc. A eso la OMS le está llamando prevención cuaternaria. Y si tuviéramos que ponerlo aquí, lo tendríamos que poner también a todos los niveles. Bueno, si alguien quiere avanzar un poco más en esto, con una mirada un poco más contemporánea, yo le recomiendo ese artículo que es muy sencillo de leer y que fue publicado en los Anales de Medicina Interna en el 2011, sobre este tema de los niveles de prevención y los niveles de atención. Se ve que estaban metidos en algún debate sobre eso cuando tuvieron que escribir. El otro concepto que quiero ir en esta desviación es el concepto de cobertura universal, que es inherente al espíritu de Astana, ahora, ¿no? Al de la atención primaria. Para la OMS, la cobertura universal no es solo estar afiliado a algún tipo de seguro o a una forma de financiamiento, es la cobertura efectiva. Efectiva. ¿Y qué es eso de cobertura efectiva? Tiene que ver, por un lado, claro, con cuál proporción de la población está protegida. ¿Quiénes están fuera? ¿Cuántos están fuera? ¿Quiénes no tienen acceso? ¿Quiénes no están cubiertos? En el caso, por ejemplo, de seguridad social, ¿quiénes no están afiliados? O sea, ¿quiénes? Una segunda dimensión es la que tiene que ver, muy bien, están afiliados, pero ¿qué les cubre? Ese seguro o ese sistema, ¿qué les garantiza como cobertura, como derecho ese sistema? ¿Cuáles problemas de salud? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? ¿Cuáles medicamentos? ¿Cuáles no? En el caso nuestro eso tiene que ver con el catálogo, con cómo se organiza el catálogo y cuál es el contenido de ese catálogo de cobertura. Y la tercera dimensión es cuánto del gasto está garantizado. Es decir, cuánto le cuesta a una familia el conseguir el servicio que necesita en un momento dado. Se llama gasto de bolsillo. Hay gasto de bolsillo y el gasto familiar total. No todo el gasto familiar es de bolsillo, porque el de bolsillo es el que se gasta en el momento que necesita el servicio, pero hay gasto total, se compran seguros, se hace transporte, tiene que tomar transporte, etcétera, para recibir el servicio de salud. Pero estas tres dimensiones, ¿qué proporción de la población? ¿Qué proporción de los problemas y necesidades de salud? ¿Y qué proporción de los gastos es hoy el concepto sobre cobertura universal de salud? Cuando se habla de cobertura universal, se habla entonces toda la población, todos los problemas de salud que sea posible, de acuerdo a los recursos disponibles, a la tecnología, a la cultura, y reducir al mínimo el gasto familiar, el que no es prepagado, que tiene que gastarse en el mundo. ¿Por qué? Porque es una barrera. Pero además luego vamos a ver otras razones ya desde la perspectiva de política social, el impacto que puede tener el gasto familiar en salud en España. Bueno, entonces, veamos un poco ahora el tema de la atención primaria desde una perspectiva más de política pública, de política social. Desde esta perspectiva, la cobertura universal tenemos que verla en primer lugar como derecho, un derecho ciudadano, un derecho ciudadano. En segundo lugar, como una forma de reducir la vulnerabilidad. Y en tercer lugar, de aumentar la protección social. La protección social son las redes de protección que tiene una familia, una sociedad, que evita que los vaivenes de la economía, de la política, etcétera, hundan a esa familia en la miseria o en la mortalidad, la enfermedad. Son las redes de protección social. Entre ellas, salud y seguridad social son claves. No son las únicas, pero son claves. Hoy tenemos que adaptar eso a los cambios demográficos que señalamos, los epidemiológicos, y al gasto familiar, porque además es la manera de garantizar
la sostenibilidad de los sistemas. Un sistema que no es sostenible es comida para hoy, hambre para mañana. Es un engaño. Es un engaño. Para que un sistema realmente dé protección a la población, tiene que ser sostenible en el tiempo y adaptable a los cambios que se van produciendo en los elementos que hemos señalado. Miren cómo la gente mira su salud donde hay buena atención primaria y donde no la hay. Esta es una publicación. Algunos compañeros de la CISALRIL me apoyaron en esto. Yo debo agradecer a Pedro, a María Chantel, etcétera, que me ayudaron a buscar información. Esta parte de aquí son ejemplos de países que no tienen un buen sistema de atención primaria. Y esta parte de aquí, países que tienen buen sistema de atención primaria, como el que hemos hablado, no de primer nivel de atención solamente. Excepto Alemania, que yo no sé por qué tiene ese comportamiento aberrante. ¿Perdón? Puede ser que es una muestra pequeña, pero tiene un comportamiento aberrante. Excepto Alemania, que tiene la buena atención primaria y la gente se queja mucho, tiene una mala percepción de lo que es su situación, por lo menos en ese estudio. Este es un estudio que hizo el Banco Interamericano, que tomó información de varias fuentes y lo publicó el Banco Interamericano de Desarrollo. Y esta raya arriba, esta línea, es como la gente ve su salud, cómo siente su salud. Mientras menos desarrollada esté la atención primaria, peor la gente evalúa su situación de salud. Y no estamos hablando de Huachupita o de zonas pobres de una ciudad o países muy pobres. No voy a mencionar nombres de países muy pobres. Estamos hablando de Estados Unidos, Noruega, Francia, Reino Unido. Estamos hablando básicamente de los países europeos desarrollados que tienen casi todos buenos sistemas de atención primaria. Y cómo, cuando comparamos América Latina con los países de la OECD, en América Latina, que sabemos que en la mayoría de los países no hay buena atención primaria, un máximo de 41% de las personas dicen mi salud está muy bien. Pero en la OECD, donde casi todos los países tienen buenos sistemas de atención primaria, casi el 68%. Dice, yo estoy contento con mi salud. No es inocuo, no es una discusión exclusivamente académica ese tema de desarrollar la atención primaria. El caso nuestro, ustedes saben que América Latina es de las regiones más desiguales del mundo, con mayor desigualdad social y económica del mundo. Nosotros tenemos 6 de los 14 países más desiguales del mundo están en el continente americano. Afortunadamente, nosotros no estamos ahí en este estudio, por lo menos no estamos. Siempre nos ganamos el premio y ofrecemos. Aquí no estamos. Pero eso no quiere decir que no somos un país caracterizado por la desigualdad social. Si nosotros comparamos nuestro índice de Gini con el promedio de los países de la OECD, nosotros todavía estamos bastante lejos y todavía hay mucho espacio para ganar en términos de equidad y de reducir las desigualdades sociales. Para nosotros la desigualdad, hay economistas que dicen que el principal obstáculo para el desarrollo económico de nuestro país son las inequidades sociales, son las desigualdades sociales. Y las desigualdades sociales se reducen solo con 2 cosas. 1, empleo, ingreso. 2, políticas sociales de protección social, redes de protección social a la población, para que sea resiliente y casi más inmune a los hipos que hace periódicamente la economía, la política, etcétera.
Es un mínimo umbral garantizado a toda la población en condiciones de equidad, condiciones de igualdad. Estos somos nosotros. Miren cómo ha crecido el Producto Interno Bruto nuestro. Esa es la curva del Producto Interno Bruto. Yo creo que ya nadie tiene duda en nuestro país que hemos tenido por muchos años, 40 años, 50, un crecimiento del Producto Interno Bruto un poco más fuerte en los últimos años, pero no es una novedad este crecimiento del producto, excepto, todos sabemos, no voy a decir cuándo, que tuvimos un par de años terribles en que cayó el crecimiento del Producto Interno Bruto y aumentó la pobreza 30%. Exceptuando ese par de años, en general, nuestro país ha tenido un crecimiento largo del Producto Interno Bruto y asombroso. O sea, con un promedio de alrededor del 5% anual de crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto. Eso se ha traducido, ese crecimiento económico, la generación de puestos de trabajo nuevos, etcétera, emprendimiento, en reducción y las políticas sociales, en reducción de la pobreza. La pobreza ha caído, sobre todo desde este año 2012 en adelante. Ya venía cayendo. Esto que está aquí fue el 2003-2004. Sabemos lo que ocurrió allí. Y desde que ocurrió eso, el 2003-2004, la pobreza fue bajando muy lentamente, hasta que a partir de aquí, del 2012-2013, empezó a bajar otra vez de manera acelerada, de manera adecuada, y tiene que ver con el crecimiento de la economía, la generación de oportunidades y con las políticas sociales que han contribuido a que eso acontezca. Fíjense que si miramos, déjenme echar atrás porque quería mostrarles, si es ahí, no es ahí. Okay. Si miramos en comparación con el resto de América Latina, con algunos países de América Latina, aquí estamos nosotros, miren que ya estamos muy parecidos a Colombia en términos de pobreza. Y estamos mejor que algunos otros países. Nos falta mucho todavía. Estamos peor que estos que están aquí abajo. Ustedes conocen la banderita. ¿Qué es? ¿Hacia dónde ha ido la gente que salió de la pobreza? ¿Qué ha ocurrido con estas personas? Que no son pocos, estamos hablando de más de 700.000 personas, que se ha reducido el número de pobres en el país en estos últimos tiempos. ¿A dónde fueron? ¿Fueron aquí, a Azul, a los más ricos? No. Algunos tal vez, si se ganaron el loto, o se le murió el primo rico, pero no es allí donde fueron. Miren lo poco que ha crecido la franja azul, ¿verdad? Se fueron a la clase media. Miren la franja de la clase media, ha crecido. La clase media ha crecido, ahora anda por un 30 y pico % de la población del país, pero lo que ha crecido es esta franja naranja. Eso es lo que se llama población vulnerable, lo que los economistas llaman población vulnerable. Es decir, es una población que ya no es pobre, desde el punto de vista de la clasificación económica, por sus ingresos, pero que en cualquier momento se va a caer si no tiene protección social y oportunidades para seguir avanzando y consolidar su situación. Y hoy esa es la mayoría de nuestra población. Entonces esto le da una enorme importancia, por supuesto, al desarrollo de oportunidades de ingreso, etc., pero a las políticas sociales. Aquí está marcado, miren cómo bajó los pobres y qué fue lo que creció. La población en condiciones de vulnerabilidad es lo que más ha crecido. Como una población en transición, es como la nueva clase media.
para decirlo de esta manera, que no es la misma clase media tradicional, que está lejos de ser pobre, que muchos de ellos salieron de la pobreza durante 30 años, hace una generación, y los hijos de ellos ya no corren el riesgo de caer en la miseria, en la pobreza. Yo no sé cuántos de ustedes, pero mi familia es un ejemplo, muchos en República Dominicana somos un ejemplo. Padres que fueron pobres, pero que ya su segunda generación no somos pobres, no somos ricos en otras cosas. Rápidamente, así por si alguien tiene interés, ¿qué es lo que están llamando los economistas una persona pobre? ¿Qué están llamando una persona vulnerable? ¿Qué están llamando? Eso es porque eso es según los ingresos. El único criterio que está ahí puesto esto es pobreza monetaria, o sea, según los ingresos. Básicamente consideran pobre a todo el que gane, toda familia que gane menos que per cápita gane menos de $4 PPA. Los que son economistas saben que son PPA. Es una forma de ajustar las monedas para que sea comparable en todos los países del mundo, de acuerdo a la capacidad de compra de esa moneda de un conjunto de elementos clave. No es la McDonald's, que también hay un índice McDonald's para comparar. Un país lo había, porque ya como que no funciona. Bueno, si en promedio los miembros de esa familia cada día ingresan menos de $4 PPA, que para esa época de 2015, esos $4 PPA significaban al mes per cápita 4,000 y pico por persona. Se considera pobre en ese estudio. Si gana más de 4,000, pero menos de 10,000, lo ponen como vulnerable. Per cápita, estamos hablando, per cápita. Si es entre 10,000 y, bueno, aquí entre 10,000 y 51,000 y pico, clase media. Y si está por arriba de eso, no se atrevieron a decir que era rico, dicen que es residual. Así que algunos, ustedes se pueden ubicar donde quieran. Si quieren son residuales, si quieren son clase media, saquen la cuenta de sus ingresos. Eso sí, no se lo digan a la dirección de impuestos. ¿Dónde se ubicaron? Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo con este sector de nuestra sociedad? Este sector tiene características diferentes a nuestra pobreza y a nuestra vieja y tradicional clase media. Una de sus características es que es emprendedora. Se la busca, para decirlo en lenguaje dominicano. No se le muere el muchacho en la barriga, dicen en Venezuela. Se la busca, emprende cosas. Y esos señores o señoras emprendedoras hoy representan nada menos que 791,000 emprendimientos y generan un valor agregado de casi 1 millón de pesos mensual. No, casi 1.000 millones. A ver, pero miren más abajo, porque está escrito más abajo. Estas personas son el 98% de las empresas del país. Oiga eso, 98%. Todas las grandes empresas que conocemos, el 2%. Este es el mundo que no vemos. Pero ese es el que está vendiendo empanadas, ese ya vamos a ver. Esa 98% de las empresas, que son esas 791,000, producen el 76% del empleo en nuestro país. 76% del empleo en nuestro país.
Voy a saltar esa, no era eso lo que quería. Ay, ¿a dónde está? Representan más del 38% del Producto Interno Bruto del país. Oigan esa cifra. Pero el 63% de esos emprendimientos tienen 1 o 2 empleados. Y según la Tesorería de la Seguridad Social, el 75% de los afiliados al sistema de seguridad social gana menos de 2 salarios mínimos. Así que esa historia que el contributivo por lo que tienen capacidad de pago, el subsidiado para los pobres, eso es una novela. El que gane 2 salarios mínimos en este país hoy y tiene una familia es pobre. Y si no es pobre, es vulnerable. Es vulnerable. Bueno, desde una perspectiva de desarrollo, desde una perspectiva de política pública, proteger este sector es fundamental. Tenemos que proteger a los pobres, obviamente, porque todavía tenemos muchos pobres. Pero tenemos que proteger a este sector emergente, que es el que está generando empleo, es el que está empujando el PIB para arriba, es el que está creando nuevos mercados, es el que tiene espíritu emprendedor, que está dispuesto a tomar riesgos. También son los que se van, entre paréntesis. Nosotros tenemos, desde una perspectiva de política pública, que decirle: no te tienes que ir, el país te protege. Te da oportunidades porque tú estás ganando y te protege con política social. Miren lo que dicen los estudios internacionales y nacionales. Eso no solo es una realidad en República Dominicana. La principal causa de quiebra de una MIPYME es la enfermedad de un miembro de la familia. El taxista que tuvo que empeñar carro porque el hijo se le puso grave. La señora que tuvo que vender el caldero donde freía las empanadas porque un niño o un hermano tuvo que hacerse quimioterapia, cualquier cosa. Pero vean la de abajo, la que sigue. Después de perder el empleo o la empresa, que es el primero, si quebró, se hizo pobre otra vez. Pero no quebró, pero se enfermó. La enfermedad es, después de perder el empleo o la empresa, el principal factor de empobrecimiento de las poblaciones vulnerables. El que subió y regresó, la principal causa de regreso es porque tuvo enfermedad él o un miembro de su familia. Eso en América Latina, eso no es solo aquí, eso es en todos nuestros países de América Latina. Lo que ocurre es que el gasto en salud produce y reproduce las desigualdades. Es el ancla que echa para abajo a esta población vulnerable, que le dice: no avanza. Es un ancla pesado. Por lo tanto, la protección social de salud es un derecho, obviamente, pero es también una política de desarrollo indispensable, que apunta, por supuesto, a la equidad, apunta a la justicia, pero esencialmente apunta a proteger a la gente para que no se derrumbe. Entonces, sí, nuestro Producto Interno Bruto está creciendo, y qué bueno, ojalá siga creciendo, y no nos agarre un ciclo de eso de la economía a nivel mundial. Pero, ¿qué está pasando con la salud, entonces? En ese marco de crecimiento del Producto Interno Bruto. Veamos la esperanza de vida al nacer, y aquí estamos nosotros, República Dominicana. Nos quedaría, esta línea es como lo que deberíamos tener, la línea de correlación entre, la línea de regresión entre
el per cápita, el PIB per cápita y la esperanza de vida al nacer, ¿no? Si fuera todo perfecto, una correlación 100%, todo el mundo estaría en algún lugar de esta línea, todos los países. Bueno, nosotros estamos aquí, tenemos un espacio para ganar, que podríamos ganar por el Producto Interno Bruto que tenemos. Podríamos mejorar, hay un espacio para mejorar ahí todavía. Sin embargo, no estamos tan mal cuando miramos todos los que están teniendo una inversión, un PIB igual o por arriba de nosotros, y sin embargo tienen una esperanza de vida por debajo de la nuestra. Hemos avanzado, no todo está tan mal. Y es bueno reconocer lo que también tenemos como mérito como país. Sigamos diciéndonos cosas, sigamos teniendo divergencias, y eso es bueno que las tengamos, pero apuntaremos lo que tenemos como positivo. Bueno, veamos qué pasa con la tasa de mortalidad infantil. Ustedes se acuerdan que estábamos casi pegaditos a Colombia en términos de pobreza, en términos del PIB calculado en PPA. Miren nuestra tasa de mortalidad infantil y se nos escapó Colombia, miren a dónde está. Resultados muy superiores a los nuestros, con recursos relativamente similares. ¿Será que gastamos poco en salud? Sí, tenemos un gasto en salud bajo, pero bastante parecido al de Colombia. Bastante parecido al de Colombia. Esto es, por supuesto, ajustado para que sean comparables las monedas, etcétera, etcétera. Bastante parecido. Entonces parecería que no es solo un problema de que tenemos que gastar más. Tenemos que gastar más, que estamos bajos. Tenemos que invertir más. Pero como que no es solo eso. Como que hay otras cosas que están ahí que no nos permiten obtener los resultados que otros países con los mismos recursos o menos están obteniendo. Miren la comparación de ese mismo gasto per cápita, bueno, que es lo mismo, con la tasa de mortalidad infantil. Veamos ahora el gasto de bolsillo, lo que nuestra gente tiene que gastar cuando necesita un servicio de salud. Aquí está nuestra banderita. La línea azul es el gasto de bolsillo entre nosotros. Miren cómo va para arriba, va en cohete, va ascendiendo progresivamente lo que tenemos que gastar las familias en salud para obtener los servicios. Hoy tenemos por arriba a Chile, que es mucho mayor que nosotros, el gasto familiar. No es necesario buscar muchas explicaciones. Y Brasil un poco, estamos casi igual que Brasil, que es un gasto bastante alto. Es considerado un gasto alto, el gasto de bolsillo de Brasil. Cuando uno lo mira ya no en términos de la magnitud del gasto, sino en términos de qué proporción del gasto total de salud del país es el gasto de bolsillo de la familia. Es lo gris. Desde aquí, hasta hoy, se ha mantenido alrededor del 42% del gasto total de salud. No hemos logrado reducir la proporción que representa dentro del gasto total de salud del país el gasto familiar de bolsillo. Y ya vimos quiénes son los que lo tienen que gastar. Mírenlo en términos absolutos, no en términos de proporción. De 34.000 pasó a 99.000 millones en ese periodo. Estoy hablando de lo que gasta el bolsillo, la familia.
Todos los estudios en América Latina muestran que hay gastos que no eran necesarios. Y muchos de esos gastos tienen que ver con los internamientos innecesarios, con los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que no eran necesarios, pero el paciente se le indicaron. No crea que solo por mala fe, hay muchas variables que entran en esa decisión por parte de un prescriptor, pero el hecho es que representa un gasto para la familia y no es poco. Los estudios en América Latina dicen que más de 9 millones de internamientos pudieron haberse evitado porque no eran necesarios. En un año. Voy a seguir. No a aburrir demasiado. Bueno, ¿y qué hace nuestro sistema de seguridad social entonces en salud? ¿Cómo podemos, desde el sistema de seguridad social, desde el seguro familiar de salud, orientarnos, avanzar hacia ayudar a proteger esa población que necesitamos proteger para que el país siga creciendo y desarrollándose? Bueno, una de las cosas que hace es afiliar. Hoy tenemos casi 8 millones de personas de la totalidad de la población del país tienen seguro familiar de salud. En eso hemos sido más o menos exitosos, en lograr aumentar. Eso es poco más del 75% de la población hoy en nuestro país tiene, y ustedes ven que es tanto en el contributivo como en el subsidiado. Ustedes ven que ha crecido en los dos regímenes, ha crecido progresivamente. Claro, eso ha significado que se recoge más dinero, sobre todo en el régimen contributivo, porque pagamos una cotización. Ustedes ven que como ha ido subiendo, año con año, lo que recauda el sistema. Eso se ha traducido en aumentar las coberturas del catálogo. Periódicamente se han modificado las coberturas del catálogo y se ha aumentado el per cápita que se dispersa desde la tesorería de lo que se recolecta, lo que se entrega a las ARS para que contraten los servicios. Ese incremento de la afiliación y del per cápita se traduce en un crecimiento de lo dispersado, o sea, de la tesorería entrega a las ARS para contratar los servicios. Se puede ver cómo ha ido creciendo progresivamente. Y eso que se entrega a las ARS también ha hecho crecer lo que las ARS pagan a los prestadores de servicios de salud. Miren cómo ha ido aumentando lo que se paga. En este caso creo que es el régimen contributivo. No, ese es todo, total. Cómo ha ido aumentando lo que se paga a los prestadores de servicios de salud. Lo que quería destacar es que ya hoy eso es casi el 2% del Producto Interno Bruto. Ya, lo voy a ver más claro ahora en una suma, pero tú querías verlo, míralo. Eso es lo que se paga por servicios de parte del Seguro Familiar de Salud. ¿Ya puedo mirar? Lo que decía es que ya es casi el 2% del Producto Interno Bruto. No es poco. Lo que estoy queriendo decir es que no es poco dinero. Si nosotros miramos lo pagado a los prestadores de servicios de salud, miren cómo ha ido aumentando progresivamente esos pagos. Eso es pago por consulta, internamiento, medicamentos, laboratorio, etcétera, etcétera. Miren, los 2 últimos años se ha pagado por parte del Seguro Familiar de Salud a los prestadores casi 87 mil millones de pesos. El Seguro Familiar de Salud ha sido la gallina de los huevos de oro para mucha gente. Por eso hay que cuidarla, porque si la gallina de los huevos de oro se muere, no hay más huevos de oro. Nadie va a comer huevos de oro.
¿Eh? Este es los dos. Están los dos. Mira, abajo dice lo que es del PDCS, lo que es del PDCS, todo lo que es de los otros planes. Bueno, por supuesto, esos pagos han tenido un impacto también sobre los prestadores de servicios de salud. Y qué bueno. O sea, si ustedes miran la barra gris estaba muy por debajo de otros componentes del crecimiento real en la economía. Miren cómo estamos en el 2018. O sea, las inversiones que se están haciendo y el movimiento económico alrededor de la prestación de servicios de salud ha crecido de una manera que yo creo que podemos sentirnos orgullosos. Nosotros pasamos de tener clínicas y hospitales de muy baja calidad. No voy a contar una anécdota porque me da pena con el público, pero hay una anécdota de cuando yo vine por primera vez a vivir en este país, que no porque además hay médicos que yo respeto mucho, seguramente estaban activos en ese momento que yo vine. Pero lo que quiero destacar es que ha habido un impacto enorme. Las inversiones que se están haciendo en los hospitales públicos y privados del país en los últimos años, nunca las habíamos visto en el país. ¿Por qué se hace? Porque hay un mercado seguro, organizado y seguro, que es el seguro familiar de salud. Bueno, eso. ¿Y qué está pasando con la gente? Vimos que tenemos mucho espacio para mejorar en lograr aumentar la expectativa de vida al nacer, la mortalidad infantil, etc. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que nos espera en los próximos años? Miren cómo está cambiando nuestra estructura de edad en la población. Aquí predominaba la población más joven en este año. Y estamos hablando 80, cuando se hizo el MATA, en el 78. Prontamente fue pasada por la población en edad laboral. Y en los últimos años está creciendo aceleradamente la población mayor de 65 años. Todavía tenemos una ventana de oportunidad. Hasta el 2050 la estructura de edad nuestra es una estructura que no nos va a impactar desde el punto de vista de no sostener el sistema. Pero es el momento de tomar decisiones para que en el 2050 no tengamos una situación crítica. Esa es la estructura por edad de nuestros afiliados, la barra gris. Y la azul, que está por detrás, es la estructura por edad de la población. Resulta que la población afiliada es todavía menos joven que la población general del país. Y eso es comprensible. O sea, el que tiene su papá, su abuelo, su padrino y puede pagarle como dependiente adicional, lo va a pagar. O le va a buscar un seguro de otro tipo. Lo que quiero decir es que ahí hay un desafío. No solamente es el desafío que no estamos logrando los resultados que podríamos lograr con los recursos que tenemos, sino que se puede poner más grave en la medida que pase el tiempo y se aumente proporcionalmente la población, que entonces sí. Esa es la población que tiene hipertensión, diabetes, complicaciones de la diabetes, complicaciones de la hipertensión, además de la felicidad de tener experiencia acumulada. O sea, el 30% de nuestra población hoy adulta es hipertensa. Ahí viene el tema. La mitad no sabe que es hipertensa. Esto es por encuestas. Está la EFRICAR, que el pedido la conoció muy bien. Y está la última encuesta que hizo SENASA hace un año y pico. Y eran más o menos correctas.
alrededor del 30% de la población adulta nuestra es hipertensa, pero la mitad no lo sabe. ¿Cuándo lo vas a ver? Cuando tenga una insuficiencia renal, cuando tenga un accidente cerebrovascular, cuando tenga un infarto u otros problemas vasculares, centrales o periféricos. ¿Por qué? Porque no hay nadie que lo esté buscando de manera proactiva. Tenemos la lógica del colmado. El colmado abre la puerta en la mañana y vamos a ver quién llega. Bueno, cada vez menos, porque ya saben proactivamente ganarse los clientes del barrio. Pero resulta que alrededor del 12% de la población adulta es diabética.